¿Sabías que incluso en la época dorada del diseño automotriz existieron coches que dejaban a la gente rascándose la cabeza? Así es, en los años 50 no todo fue glamour y sofisticación. Algunos modelos se atrevieron tanto con su diseño que se convirtieron en verdaderas leyendas, pero por las razones equivocadas. ¿Quieres conocer los coches más excéntricos y polémicos de esa época? Entonces acompáñame, porque esta lista está llena de sorpresas. 1957 Nash Metropolitan. Comenzando nuestra lista, tenemos al peculiar Metropolitan, un coche que parecía salido directamente de la sección de juguetes de una tienda. Compacto como pocos en su época, sus proporciones torpes lo convertían en un verdadero caso atípico entre los gigantes americanos de los años 50. Con apenas 3,8 metros de largo, el Metropolitan era casi la mitad del tamaño de un Cadillac Eldorado, pero su apariencia no era precisamente proporcional. La pequeña parrilla frontal, combinada con faros redondos y un capó corto, le daban un aspecto que algunos consideraban adorable, y otros, simplemente extraño. Bajo el capó, estaba equipado con un motor de 1,5 litros de origen británico, que producía modestos 52 caballos de potencia. Su desempeño no era precisamente su punto fuerte, ya que apenas superaba los 110 km por hora, pero prometía economía en una época de coches bebedores. El interior era tan compacto como el exterior, con espacio suficiente para 2 adultos apretados y un maletero diminuto, accesible únicamente bajando el respaldo trasero. Así es, no tenía portón trasero. Un dato interesante, el Metropolitan fue uno de los primeros coches estadounidenses en anticipar la idea de un coche urbano. Sin embargo, su estética peculiar no le ayudó a ganar popularidad en su época. Hoy en día, es apreciado por coleccionistas que valoran su encanto excéntrico. 1954 Hudson Italia. El siguiente en la lista es el Hudson Italia, un intento audaz de mezclar el estilo robusto americano con la elegancia italiana. ¿El resultado? Bueno, digamos que el concepto fue más ambicioso que exitoso. El Italia fue diseñado como un coche de lujo con líneas aerodinámicas y detalles extravagantes, pero su apariencia general parecía perdida entre dos mundos. La parrilla frontal exagerada y los faros redondeados recordaban a un pez fuera del agua, mientras que los laterales llenos de pliegues y tomas de aire daban la impresión de que el coche siempre intentaba ser algo que no era. Bajo el capó, contaba con un motor de 6 cilindros en línea de 3,0 litros, que generaba 114 caballos de potencia. A pesar de su potencia modesta, el coche era ligero gracias a su carrocería de aluminio, alcanzando velocidades de hasta 160 km por hora. Un desempeño razonable, pero que no compensaba su estética poco armoniosa. En el interior, el coche tenía buenas intenciones, asientos de cuero hechos a mano y un tablero que mezclaba elegancia e innovación para la época. Pero, una vez más, el aspecto exterior ya había alejado a muchos antes de que siquiera abrieran las puertas. El Hudson Italia es una rareza en el mundo de los coches clásicos, con solo 26 unidades producidas. En 2023, el primer ejemplar fue subastado por $495,000. Aún así, su falta de armonía en el diseño lo convirtió en un ejemplo famoso de cómo una buena idea en papel no siempre se traduce en belleza en la práctica. 1954 Kaiser Darrin. Ahora llegamos al Kaiser Darrin, un coche que intentó innovar con puertas deslizantes únicas y un diseño futurista, pero que es más recordado por su frente controvertido, cariñosamente apodado Boca de Pez. El Darrin fue uno de los primeros coches estadounidenses fabricados con una carrocería de fibra de vidrio, lo cual ya era un gran logro para la época. Pero lo que realmente llamaba la atención, además de su frente polarizante, eran las puertas deslizantes que literalmente se deslizaban dentro de los laterales del coche. Una idea genial en papel, pero con limitaciones en la práctica. Bajo el capó, tenía un motor de 6 cilindros en línea de 2,6 litros que producía unos modestos 90 caballos de potencia. El rendimiento era adecuado para un coche pequeño y ligero, pero ciertamente no compensaba el impacto visual de su frente. Su icónica parrilla en forma de boca con bordes curvados dividía opiniones. Algunos la encontraban encantadora, mientras que otros no podían superar su apariencia caricaturesca. El interior se centraba en el lujo y la exclusividad, con asientos de cuero y un tablero simplificado pero refinado. Sin embargo, el gran diferencial seguía siendo la carrocería. La producción fue limitada, con solo 435 unidades fabricadas, lo que convierte al Kaiser Darrin en una rareza muy valorada hoy en día. Un dato curioso. Howard Dutch Darrin, el diseñador del modelo, confiaba tanto en el coche que compró los stocks restantes tras el final de la producción y los vendió como vehículos personalizados. Esto aumentó aún más su exclusividad. Hoy en día, un Kaiser Darrin puede alcanzar valores entre $140,000 y $200,000 en subastas, dependiendo de su estado de conservación.
Es una pieza única de la historia automotriz estadounidense, amada u odiada, pero nunca ignorada. 1955 Dodge La Femme. Este coche fue un peculiar intento de Dodge de crear un coche exclusivamente para mujeres. Aunque la intención era innovadora, el resultado fue más extraño que atractivo, con un diseño lleno de estereotipos y accesorios inusuales que no lograron captar al público femenino de la época. El La Femme estaba basado en el Dodge Custom Royal Lance, pero presentaba una pintura en dos tonos, rosa y blanco, llamada Heather Rose y Sapphire White, acompañada de un interior que parecía sacado de una vitrina de moda. Lo más destacado o cuestionable eran los accesorios incluidos: un paraguas, un bolso a juego con los asientos y hasta un estuche de maquillaje integrado en el tablero. Todo esto formaba parte de un paquete que supuestamente debía atraer a las mujeres a los concesionarios. Bajo el capó, era un Dodge legítimo, equipado con un motor V8 de 4,4 litros que generaba 193 caballos de potencia. El rendimiento era respetable, pero claramente no era el enfoque principal del proyecto. Lo que Dodge realmente quería era crear un concepto de coche que entendiera las necesidades femeninas, algo que, irónicamente, parecía más dictado por los estereotipos de la época que por investigaciones reales. Se fabricaron aproximadamente 2.500 unidades de La Femme, lo que lo convierte hoy en una rareza. Sin embargo, es más recordado como un ejemplo de marketing fallido que como un clásico deseado. Un dato curioso: el paraguas incluido en el paquete tenía un compartimento especial en el respaldo del asiento, una idea interesante pero que generaba dudas sobre su practicidad o necesidad real. Hoy en día, el La Femme puede valer entre $40,000 y $80,000, dependiendo de su condición y originalidad. A pesar de su apariencia inusual y su propuesta polarizante, es una pieza fascinante de la historia automotriz, mostrando cómo las automotrices intentaban, y a menudo fallaban, innovar en el mercado. 1958 Ford Edsel. Llegamos al Ford Edsel, un coche que pasó a la historia, pero no exactamente por las razones correctas. Es ampliamente recordado por su diseño frontal inusual, con una parrilla central en forma de collar de caballo, que dividió opiniones y se convirtió en sinónimo de fracaso en el mercado automotriz. El Edsel fue anunciado como el futuro de los coches estadounidenses, con una gran inversión en marketing y promesas de lujo e innovación. Sin embargo, cuando finalmente llegó a los concesionarios, su peculiar apariencia robó toda la atención. La parrilla vertical en el centro parecía fuera de lugar, mientras que las líneas a su alrededor creaban un diseño que muchos consideraron confuso. Tenía todo para ser audaz, pero terminó destacando más por la incomodidad que causaba a quienes lo miraban. Sin embargo, bajo el capó, era robusto. La versión más potente venía equipada con un motor V8 de 6,7 litros que entregaba 345 caballos de potencia, asegurando un rendimiento más que suficiente. Pero ni siquiera la fuerza del motor pudo salvar al Edsel de su reputación, especialmente porque llegó al mercado durante una recesión, lo que dificultó aún más sus ventas. A pesar de las innovaciones prometidas, como el selector de marchas accionado por botones en el volante, algo futurista para la época, el Edsel se convirtió rápidamente en un símbolo de fracaso comercial. Su producción se detuvo en 1960, después de vender solo 118,000 unidades, muy por debajo de las expectativas de Ford. El nombre Edsel proviene de Edsel Ford, hijo de Henry Ford, pero, irónicamente, habría desaprobado el diseño si hubiera estado vivo. Hoy en día, el Ford Edsel es una rareza coleccionable, con valores que oscilan entre $20,000 y $100,000 dependiendo del modelo y la condición. Hola amigos, ¿qué les está pareciendo hasta ahora? ¿Estos diseños extraños ya les han sacado una risa o les están dejando curiosos? Cuéntenos en los comentarios cuál les ha parecido el más inusual hasta ahora y cuál creen que podría aparecer todavía. Y por supuesto, dejen su me gusta para seguir apoyándonos a traerles estas listas llenas de historias peculiares. ¿Seguimos? 1950 Lincoln Cosmopolitan. Continuamos con un coche que parecía más preocupado por ser robusto que por ser elegante. Su diseño voluminoso, combinado con una parrilla simplificada y líneas casi completamente rectas, resultaba en una apariencia cuadrada que no lograba inspirar la pasión esperada de un modelo de lujo. El Cosmopolitan fue lanzado como el modelo tope de gama de Lincoln, pero su estética pesada y conservadora lo hacía parecer más un tanque disfrazado que un coche sofisticado. El frente, con su parrilla horizontal carente de detalles destacados, parecía excesivamente simple para un coche de su segmento. Por su parte, la carrocería, con amplias superficies redondeadas, contribuía a su aspecto masivo, pero sin la fluidez o los toques de modernidad que otros modelos de la época exhibían. Bajo el capó, el Cosmopolitan estaba equipado con un motor V8 Flathead de 5,5 litros que generaba unos respetables 152 caballos de potencia. Aunque el rendimiento era sólido,
Estaba claramente diseñado más para el confort que para la velocidad, con una suspensión que priorizaba una conducción suave. En el interior, el coche ofrecía un nivel de lujo acorde a su categoría, con asientos de cuero y un tablero bien construido, pero no especialmente innovador. Era grande y cómodo, pero carecía de personalidad para realmente destacarse en un mercado competitivo. Un dato interesante es que el Lincoln Cosmopolitan se hizo conocido por ser el coche oficial de la Casa Blanca durante la presidencia de Harry Truman, adaptado como limusina para el transporte de jefes de Estado. A pesar de ello, su diseño siguió siendo objeto de críticas por su falta de inspiración visual. Hoy en día, un modelo bien conservado puede valer entre $20,000 y $40,000, pero es más recordado como un ejemplo de cómo un coche puede ser funcional, pero carecer del atractivo necesario para convertirse en verdaderamente icónico. 1957 Dodge Royal Lance. Este es un excelente ejemplo de cómo la búsqueda por la exageración en los años 50 a veces se salía de control. Con sus enormes aletas traseras y una pintura en 2 o incluso 3 tonos, rápidamente se hizo conocido como uno de los diseños más llamativos y divisivos de su época. En un intento por competir con gigantes como Cadillac y Chevrolet, Dodge llevó el estilo del Royal Lance demasiado lejos. Las aletas traseras se elevaban como alas que intentaban alcanzar el cielo, mientras que la carrocería presentaba una mezcla de colores que, para algunos, era audaz y vibrante, pero para otros, simplemente estridente. Súmale los abundantes detalles cromados, y tenías un coche que difícilmente pasaba desapercibido, para bien o para mal. Bajo el capó, sin embargo, no decepcionaba. El Royal Lance podía equiparse con un motor V8 de 5,2 litros que generaba hasta 260 caballos de potencia. Su rendimiento era sólido y hacía honor a su apariencia audaz, pero ni siquiera esto lograba equilibrar su impacto visual polarizante. El interior seguía la misma tendencia de exageración, con patrones llamativos en los asientos y detalles que buscaban reflejar lujo, aunque algunos los consideraban excesivamente decorados. Era un coche que clamaba por atención, tanto por dentro como por fuera. A pesar de su estética controvertida, el Royal Lance de 1957 tuvo un éxito relativo en ventas y hoy es valorado como una cápsula del tiempo que representa la cúspide del diseño exagerado de la década. En buen estado, puede valer entre $30,000 y $70,000, dependiendo de su conservación y las opciones originales. 1955 Chevrolet Nomad. Este es uno de esos coches que intentaron mezclar conceptos y terminaron dividiendo opiniones. Como una station wagon con aspiraciones deportivas, fue concebido para ser una combinación de practicidad y estilo. Pero, a pesar de las buenas intenciones, su peculiar trasera y una carrocería que parecía fuera de sintonía lo convirtieron en objeto de críticas en su época. El diseño del Nomad llamaba la atención, aunque no siempre por las razones correctas. Su trasera inclinada y los pilares traseros en forma de V eran un intento de innovar, pero terminaban dando al coche una apariencia torpe. La mezcla de una wagon funcional con elementos deportivos, como la parrilla delantera inspirada en la Bel Air, creaba un aspecto que muchos consideraban confuso, como si no supiera exactamente qué quería ser. Bajo el capó, sin embargo, el Nomad ofrecía un rendimiento sólido. Podía equiparse con motores V8 de hasta 4,3 litros, entregando 180 caballos de potencia, más que suficiente para un coche familiar. Su respetable desempeño era un punto positivo, pero aún así no lograba eclipsar las críticas a su diseño peculiar. Por dentro, el Nomad era espacioso y bien equipado, con acabados que recordaban a los modelos de lujo de Chevrolet. Sin embargo, como una station wagon, tenía dificultades para competir con coches más prácticos o con un diseño más armónico. A pesar de su recepción mixta en la época, el Nomad es hoy uno de los modelos más valorados entre los coleccionistas, gracias a su producción limitada y su estilo audaz. En subastas, ejemplares bien restaurados pueden superar los $80,000, demostrando que el tiempo ha sido generoso con él. 1957 Chrysler 300e. Este es uno de esos coches que dividen opiniones. Por un lado, era una auténtica máquina de rendimiento, considerado uno de los primeros muscle cars de la historia. Por otro lado, su diseño exagerado, especialmente con sus gigantescas aletas traseras, lo hacía controvertido en términos estéticos. Visualmente, el 300e era innegablemente llamativo. Sus aletas traseras parecían competir con las del Royal Lance para ver cuál alcanzaba más el cielo. La amplia parrilla delantera, combinada con faros prominentes, le daba al coche una postura agresiva, pero no necesariamente armoniosa. Mientras algunos admiraban su audacia, otros pensaban que había cruzado la línea entre lo estiloso y lo excesivo. Sin embargo, en cuanto a rendimiento, el 300e no jugaba. Equipado con un motor MV8 de 6,4 litros,
entregaba impresionantes 375 caballos de potencia, convirtiéndose en el coche más potente de su época. Con una velocidad máxima de alrededor de 230 km por hora, era una auténtica bestia en la carretera, algo poco común para un coche que también pesaba más de 2 toneladas. Por dentro, el 300 se equilibraba lujo y deportividad. Los asientos de cuero, el tablero detallado y el volante deportivo creaban un interior que hacía justicia a su potencia. Sin embargo, el exceso de cromados en el exterior y las enormes aletas traseras seguían siendo los principales puntos de crítica. Un dato curioso, el 300 se fue apodado de Bankers Hot Rod, el hot rod de los banqueros, porque combinaba un rendimiento brutal con lujo, atrayendo a una clientela adinerada. A pesar de ello, no escapó a las controversias sobre su diseño. Hoy en día, es un clásico muy deseado, con precios que pueden superar los $150,000 en subastas, especialmente en condiciones impecables. 1956 Rambler Cross Country. Este fue un buen ejemplo de cómo los diseñadores de los años 50 no siempre lograban un equilibrio entre funcionalidad y estética. Como Station Wagon compacto, tenía la practicidad como prioridad, pero sus líneas cuadradas y el techo inclinado terminaron dándole un aspecto poco inspirado y, para muchos, torpe. El diseño del Cross Country parecía hecho con una regla, con líneas rectas dominando la carrocería y una casi total ausencia de curvas o detalles llamativos. El techo inclinado hacia la parte trasera le daba una apariencia algo apresurada, mientras que la parrilla delantera y los faros redondeados contribuían a un aspecto que carecía de cohesión. Aunque era un Station Wagon, no lograba transmitir ni sofisticación ni robustez, dos cualidades valoradas en la época. Bajo el capó, el Cross Country estaba equipado con motores modestos, como un 6 cilindros en línea de 3,2 litros que producía 120 caballos de potencia. No estaba diseñado para velocidad ni rendimiento, sino para ser práctico y económico, algo que tenía sentido para las familias de la época. En el interior, ofrecía un espacio considerable para pasajeros y equipaje, pero el acabado era sencillo, reflejando su intención de ser asequible. Sin embargo, contaba con algunas opciones interesantes, como asientos abatibles para aumentar el espacio de carga, una innovación para la época. A pesar de su diseño poco atractivo, el Rambler Cross Country fue uno de los modelos que ayudaron a Rambler a consolidar su posición en el mercado de coches compactos, ofreciendo una alternativa práctica y económica a los gigantes de la época. Actualmente, el Cross Country no es exactamente un modelo codiciado por coleccionistas, pero aún puede encontrarse por valores entre $10,000 y $20,000, dependiendo de su estado. Y bien, ¿cuál de estos coches extraños llamó más tu atención? ¿O tal vez crees que alguno merece ser defendido como no es tan feo? Cuéntanos en los comentarios. Queremos saber tu opinión y tus sugerencias para nuestras próximas listas. Si crees que los estadounidenses se atrevieron con sus diseños, espera ver lo que los europeos hicieron en los años 50. Algunos modelos son tan peculiares que te dejarán sin palabras. Haz clic ahora y descubre nuestro video sobre los coches europeos más feos de esa década. Te aseguro que te sorprenderás.